Compañero, ¿qué horas son? Bueno, estamos en vivo y en directo por Silo Visible con un campesino de la Buitrera. 5:10 de la tarde el hombre viene el celular. Son campesinos modernos, porque estos campesinos tienen celulares de última gama, hablan de inteligencia artificial, capuchas, tienen gorra. Bueno, aquí viven también con sacos, doble media, doble calzoncillo, o triple media más bien. Vive con esa negra que está... ¿Qué hubo, negra? Negra. Y estamos aquí discutiendo varios temas, pero vamos a tocar hoy el tema con Arnoldo, que es el campesino estrella de la Buitrera. Vamos a tocar el tema del acueducto de la Buitrera. Cuéntenos, Arnoldo, cómo está funcionando el acueducto de la Buitrera, que ha sido uno de los acueductos más exitosos en la zona rural de la ciudad de Cali. El acueducto de la Buitrera tiene la mejor administración de muchos acueductos. De Cali y el Valle yo creo que es la mejor administración. ¿Sí? La mejor administración. Ahora, la proyección del acueducto, la operación del acueducto es relativamente buena. La prestación del servicio de agua, es decir, siempre ha sido escasa, pero la gente se ha acostumbrado a racionar pues la poca agua y a hacer uso eficiente del agua. ¿Y el costo promedio? No lo tengo, pero sé que no es bajito. Ya la Buitrera no tiene costos bajitos. Sí, la empresa de acueducto creo que recolecta algo así como, creo que los ingresos brutos mensuales son de más de 120 millones de pesos. Mensuales. Mensuales. Pero, habría que aclararlo. pero cuando comenzó era muy accesible el precio de los servicios. Claro, el agua aquí es muy barata. Relativamente el agua es más barata que en Cali y es de excelente calidad porque es agua de montaña, no es agua del caño de allá de Cauca, pues, ¿sí? No es un agua de caño, pues imagina el Cauca cuando viene recogiendo toda esa cantidad de problemas. ¿Tiene menos cloro? Es que casi no tiene cloro es decir, Entonces, ¿cómo lo filtran? Lo filtran a través de puros lechos, como el río. Se da cuenta, puros lechos naturales, eso se llama filtración múltiple de etapas, FIME. ¿Sí? Entonces son realmente puras gravas y arenas. Y a lo último le echan un clorito residual que llaman ellos, que en Cali, en la ciudad de Cali es gigante la cantidad, aquí es muy poquito, es el agua para las redes, porque en las redes pueden haber fugas, pueden haber contaminaciones, pueden haber cosas, entonces tiene que haber un clorito residual ahí. Sin embargo, el cloro aquí es tan poquito que el agua resulta siendo un agua de excelente calidad. Yo no uso el agua acuabutrera, ¿no? Yo uso agua lluvias estoy en el 8º año ya, hace 7 años yo almaceno agua, sin embargo tengo la matrícula y pago el agua, ¿no? Es más, pago el agua 1 año, 2 años por adelantado, ¿no? Yo soy un cliente pues que... O sea, tú eres una persona que su poder económico, te podría decir que eres un pequeño burgués. Debe ser un adinerado completo. Tipo, Pagar por adelantado un servicio que no te prestan. 1 año, 2 años, ¿no? Sí. Entonces tampoco debe ser muy costoso. Claro, por supuesto, por eso también. Más o menos el promedio del año. Yo no sé, no, yo llegué a pagar, es que no me acuerdo, yo llegué a pagar como anual como 150.000 pesos. Eso es la mitad de lo que paga un ciudadano en Siloé. Sí, no, lo que pasa es que aquí el agua pues, es mucho más barata. Yo estoy en un estrato 2, que es bajo, ¿sí? Yo estoy, y el consumo mío, pues que no hay consumo. Me cobran el cargo básico, realmente, porque no me pueden cobrar el consumo que no hay. ¿Sí es? Pero a veces el cargo básico con las empresas, en el caso de la empresa municipal de Cali, sale hasta más costoso. Pues, Porque usted no lo gasta y le cobran el cargo básico siempre. Igual desde la energía se le pierde el contador o por una X razón lo dañan, no lo ponen y le sale más costoso por el cuento cargo básico y cobran que otros y cobran una cantidad de cosas. Distribución, comercialización, no sé qué. Que es el problema del país con la energía. Entonces los acaparadores de la energía, la mayoría de la electricidad en Colombia es a través de la generación por el agua, ¿no? ¿Y de quién energía hidroeléctrica. ¿Y de quién es el agua? Del pueblo. Patrimonio nacional. Obviamente que concesionada particulares a privados, como todo en el país. Obviamente que los particulares pues tienen que invertir para poder llevar pues los servicios y todo ese cuento, pero eso es exagerado. Sí. Eso es exagerado y eso es lo que el actual gobierno está tratando de hacer con la famosa CRAS que llaman. CRAS, sí, Comisión de Regulación de Agua y Energía. Eso, pero esos pulpos son tan fuertes que sabotean. No, son gente pues poderosa que ya tiene contratos de concesión a múltiples años. Todo eso.
y no se van a dejar quitar es negociar, donde el cliente está cautivo, ¿no? Es como decir, yo tengo una sola tienda en el barrio y yo le vendo al que, y no hay más tiendas, todo el mundo me tiene que comprar a mí. ¿Cómo es vivir, Arnoldo, acá en este espacio que está muy cerca a la ciudad, la zona urbana, la zona periurbana, en este corregimiento de La Buitrera? Pues realmente el clima que hay aquí donde estoy yo a 1300 metros, Cali está muy bien, ¿sí? A 1300 metros de clima de que disfruto yo aquí, nunca hay calor, nunca hay frío, es un clima estable. Delicioso. Pero me dicen aquí que tenés cara de enfermo, no, enfermo no. No, estoy pasando una enfermedad y como estoy sin afeitar, entonces el look mío está un poquito rebajado, me hace falta el maquillaje. Tenemos podemos hablar con Isaías, la loca más grande de Siloé, para que él te haga un trabajo. Anda por ahí el negro grande. Sí. Ese negro dice la gente que hay que descargarlo primero, hermano, porque cuando lo atiende a uno, hermano. Porque... para reírse, te mama gallo a hoy. Sí. Y en estos días le hicimos, porque hay una exposición para Hamburgo sobre las piezas del museo, entonces un argentino. Es como una pieza de museo. Sí, le hicieron la fotografía al hombre y nos pasó unos calzones allí y unos zapatos, entonces el Isaías, no, eso es un espectáculo el Isaías. Bueno, retomando lo de La Buitrera, mire este clima tan hermoso, hay una leve brisa por acá que va a llegar, por ahí ustedes escuchan los rayos que están cayendo, parece que va a llover acá en la ciudad de Cali y obviamente en la zona rural. Estamos al lado del río Meléndez, ¿no? ¿Y Cali es Cali qué? ¿Cali es Cali qué? ¿Cómo es que es el disco? Cali es Cali, lo demás es Loma. ¿Y usted de dónde es entonces? De la Loma y del Plano. Yo bajo todos los días al bulevar. Entonces Cali es Cali y la Loma también es Cali. La gente... No, allá mismo en las comunas de ladera, como la 18, la 1, la 20, la gente repite el disco ese de Cali Pachanguero. Cali es Cali, lo demás es Loma. ¿Y ustedes de dónde son, pues, o qué? Y el 60%, si no es más, de los corregimientos en la ciudad de Cali son de ladera, ¿no? Los corregimientos de Cali todos son de ladera. El municipio. Solamente es Navarro y ¿quién es el otro? Sí, creo que dos corregimientos. Hormiguero. Navarro y Hormiguero. Y el resto, todos son montañas. Porque el 60% del municipio de Cali, no de la ciudad, sino del municipio, es zona de ladera. El área, ¿no? El área, sí. El área del municipio. Sí. No estamos hablando de población, estamos hablando de sí, área. El área. Como decir que Buenaventura es más grande que Cali. Dagua también creo que es más grande que Cali. No poblada, sino... ¿Cuál es la temperatura promedio acá en La Buitrera? Pues aquí la temperatura, por lo menos la que yo disfruto, pues es una temperatura que no es más de 24 grados. Aquí difícilmente sube 24 grados, muy difícil. ¿Y hace cuánto vivías acá en La Buitrera? Voy a cumplir 40 años. 40 años. Yo ya soy un veterano, es que dijo que llegué de 60. O sea, ya era viejo cuando llegué. Ya era viejo. O sea, tengo ya tenés 60. Ciento y pico de años de edad. O por lo menos esa es la edad que siento que tengo, ¿no? O sea, como la que tengo, la que dice la cédula es otra cosa. Puede ser porque... Pero la edad que tengo, por lo que me ha tocado vivir a mí, las cosas terribles que he vivido. No, y por tus compañeros, porque son gatunos, ¿no? Eso está gatica, ¿verdad? Eso gatica. Entonces, tener el ADN de los gatos. Soy gatuno, completamente felino. Esa es una infelina, por ejemplo. ¿Sí? Infelina. ¿Cómo se llama? Trufa. Trufa. Venga para acá, mija. Venga, salude a los seguidores de Siloé TV en YouTube. Bueno, en YouTube ya tenemos 100.600 videos. Y lo importante es que no monetizamos, porque la memoria Siloé no está en venta. Y ahora tenemos un poquito más de fuerza, es en el Facebook. Cae un rayo inmenso aquí al lado. Afortunadamente este campesino no le tiene miedo a los rayos. Yo casi me tiro aquí de este asiento. Campesino, pero arrojado, hermano, sin miedo. Lo que me da miedo son los ventarrones, porque como soy flaco me da la impresión de que me van a llevar. Los ventarrones les tengo miedo. Pero los rayos y los sismos no. La población de La Buitrera, más o menos, ¿cuál es el promedio? Es que a La Buitrera le han agregado una serie de zonas de la Comuna 20, La Sirena, una serie de zonas que son del río hacia allá. ¿Sí? La Buitrera histórica, que es la que hemos querido reivindicar en el POT, que ahorita está en construcción, es del río para acá, pues, como decir, del puente para allá y del puente para acá, ¿no? Del río para acá, que es la Buitrera de siempre, pues. Entonces nos han agregado y entonces da un total como de 55.000 habitantes. Pero La Sirena es del río para acá, para La Buitrera. No, es al otro lado. No, yo no es al otro lado. No. ¿De cuál río? ¿El Meléndez?
Yo te hablo del río Meléndez. Ah, sí, del Sí, o sea, Meléndez. la reforma, Pero es que el límite entonces sería con el Cañabralejo, Claro, claro. por Casi eso. casi con el Cañaveral. Y la sirena está del Cañabralejo, toda la sirena está hacia acá, hacia la buitrera. Sí, claro. Entonces la Sirena, Tanque 3, partes de la Comuna 18 como Tanque 3, Las Palmas, son de la, dizque de la Buitrera. Entonces la gente dice la Buitrera, pero nunca ha sido la Buitrera. La sirena ha pasado por varios estadios. Primero era la Comuna 20. Primero era rural y después urbana. Ahora creo que otra vez es rural porque es de la Buitrera. Entonces estamos esperando que le No, primero era urbana y hacía parte de la Comuna 20. Vino una señora que se lanzó a la JAL de la Comuna 19 y la volvió Comuna 19. Y de la Comuna 19 volvió a saltar otra vez a la zona rural. No sabía que había sido la... Amparo Jiménez se llama la señora, que es la mujer del man que siguió el legado del periódico El Gato, Ah, de Frisco González, Frisco. Frisco. ¿Así? Ajá. Y ella convenció a la gente de la sirena, ella fue la que mayor votación sacó para la JAL de la Comuna 19 en ese entonces, hace como unos 20 años, y entonces ya pasó el... Una líder tremenda porque convencer a la gente, de todos modos, poner de acuerdo una comunidad semiurbana, semirural como esa, no es tan fácil. Sí, Entonces, pero las no, comunidades son bien pero no había tanta autorizadas. no había tanta población como hay ahora, que también ha crecido mucho, igual que la buitrera también cada día crece más, ¿no? La buitrera es exageradamente creciente, exageradamente creciente, porque no hay nadie que controle. Se podría hacer comunitariamente de una manera muy fácil. Por ejemplo, la empresa Acueducto es la indicada para hacerlo. Sí, que no Pero venda el pues servicio no de hay la agua. voluntad para hacerlo. Pero lo puede hacer tranquilamente. Tranquilamente porque con el arma del agua usted puede hacer lo que quiera. ¿Sí? Con el arma del agua usted puede hacer lo que quiera, por ejemplo, exigirle a la gente que haga reforestación, obligatoriamente. ¿Sí? Con especies nativas de aquí mismo. No con palmas, ni con ¿cómo se llama? Sino sembrando yarumos, mestizos, cascarillos, los árboles de aquí donde se paran los carpinteros y los árboles de aquí, no guayabos, limoncitos y esas cosas. Usted puede exigirle a la gente con el arma del agua lo que quiera. ¿Cuáles son los árboles nativos de esta zona? Son muchos, pues, vos sabes que el trópico es biodiverso. Solo los árboles más representativos, el cascarillo, que entre otras cosas aquí en este predio, yo he notado que no están saliendo plántulas de cascarillo. En estos días escribí un artículo porque no sé qué ha pasado con el cascarillo. El cascarillo es un árbol derechito que fue utilizado y sobreexplotado por la minería aquí para construcción. Un árbol durísimo, de una madera súper dura. ¿Qué clase de minería había aquí? La minería del carbón, Sí. durante mucho tiempo. Entonces el cascarillo, el mestizo, que es un árbol, una belleza de árbol, todos maderables, está ¿cómo se llama? El yarumo, que es un árbol donde se posan todas las aves. ¿Aquí no se da la pecueca? Aquí se da el algarrobo, claro, aquí se da, sí, aquí se dan todos los frutales. En la buitrera se dan todos los frutales. La guanábana se da sola, se dan gigantescas las guanábanas. Los aguacates se dan solos. Hay un árbol de aguacate que se llama el aguacatillo, que es nativo de aquí, ¿sí? Las tierras ácidas para el aguacate son excelentes. El mango, no, cuando da mango esto es exagerado. Retomamos la pregunta de cuánta población en promedio hay. Pues con el POT la buitrera tiene 45.000 habitantes, pero la empresa de acueducto tiene 2.200, algo así. Por 5 da 10.000 y pico, 12.000, póngale 15.000 habitantes la buitrera histórica. Pero le han añadido 40.000 más, porque ya en la urbe pues las casas son pegadas, ¿sí? Ya las casas son pared con pared, aquí las casas son lejanas, ¿no? Pero también tienen un privilegio porque, por ejemplo, si la vereda de La Sirena, que hace parte del corregimiento de la Buitrera según el POT de 2014, dice Arnoldo, pues ellos tienen su acueducto propio. Claro, ellos tienen un acueducto propio diseñado en el CINAR, inclusive yo participé en ese acueducto, con filtración lenta en arena, manejado muy bien también, siempre ha tenido como muy buen prestigio. Entonces no hay ningún problema con el agua para esa parte. Lo que pasa es que ¿cómo se llama eso? La alcaldía se cuida de que estas comunidades no se reboten por el agua, porque es que pues alguien sin agua. Pues, solo lo único que aguantan sin agua es la buitrera, es que es impresionante aquí. Son 4 días, por ejemplo, ahorita estaba viendo los grupos de seguridad y los grupos de la buitrera, 4 días sin agua. Pero ¿y por qué no hay agua? Primero que todo no hay la disponibilidad, pero cuando hay un invierno tan bravo, es decir, no se pueden abrir las plantas hay que cerrarlas como en Cali. ¿Sí? Hay que cerrar las plantas porque se saturan de agua Turbia. ¿sí? Demasiado sólidos en el agua, entonces se tapan. Entonces hay que cerrarlas obligatoriamente, a cualquier parte del mundo. ¿Sí? Hay que cerrarlas, entonces se va el agua. Pero aquí normalmente no hay agua. El agua nunca en la buitrera ha sido 24 horas.
Yo tengo un proyecto de aguas lluvias que es mostrar mi experiencia de las aguas lluvias. ¿Y dónde la tenés? Aquí mismo en la casa. ¿Pero cómo la recoges? La recojo pues, a través del tejado, el techo con bajante se recoge el agua. ¿Sí? Y se baja como curva porque el techo está como un poquito ladeado. Pues es que aquí hay muchas aguas. Entonces se recoge el agua y se almacena. Yo almaceno grandes cantidades y sobre todo haciendo uso eficiente, aunque en el caso mío es eficientísimo. Bueno, es tan eficiente el uso del agua por parte de Arnoldo Bernal que mire cómo tiene el lavaplatos. El lavaplatos está de una forma diferente, está vertical. O sea que no gasta mucha agua el hombre. Sí, el agua cae y se va de uno. Y se regresa. Y la historia del corregimiento de la Buitrera. El corregimiento de la Buitrera fue poblado hace un poco más de 50. E Irma Benavides nos está viendo, un saludo. 60 Sí. años más o menos fue poblado el corregimiento. Y básicamente por gente de la minería. La minería hizo que esto se... ¿Provenían de dónde esos personajes? Las personas provenían de todas partes. Realmente era población esencialmente del Cauca, del Huila. Era población, básicamente eso que eran obreros de la minería. Esos obreros terminaron consiguiendo algunos pedazos y quedándose en la Buitrera, ¿sí? Quedándose aquí y haciendo su vida porque ya la Buitrera, pues, con la minería había un transporte permanente que eran las volquetas que llevaban el carbón. Como era una empresa que producía en la siderúrgica, ¿cómo se llama? No hidroeléctrica, la termoeléctrica, entonces usaban el carbón para eso que era en Chicayá. Sideral, central hidroeléctrica, iba en Chicayá. Entonces ellos utilizaban, entonces con esas volquetas viajando 2, 3, no 10, 20 veces al día, todo el transporte estaba asegurado en la Buitrera. Sí, las carreteras mantenían perfectas, carreteras sin asfalto. Y la vida en la Buitrera se volvió relativamente muy buena, porque vivir aquí pues con este clima y la tranquilidad y todo, con un río limpio, el río Menéndez todavía es limpio, todavía es muy limpio. Aquí donde estoy yo precisamente, de ahí para abajo se contamina con las minas, pero de ahí para arriba las piedras son blancas, el agua es de una regular calidad tirando a buena, ¿sí? Y un caudal más o menos. Claro que en verano pues es una batalla. Que se tenga cuenta los nombres o apellidos de los primeros pobladores. Claro, los primeros pobladores llegaron al lado del Club del Centro, a la parte plana de la Buitrera, a la parte del kilómetro 3. Yo estoy en el 8. ¿Y por qué ya no estaban las minas? Ahí estaba una mina grandísima que era de Cementos del Valle. Había una mina mecanizada, eran dos minas mecanizadas grandes. Una de Cementos del Valle, el carbón es un elemento esencial, no solo para calentar las calderas, sino un elemento constitutivo del cemento. ¿Sí? El cemento tiene carbón. Y el carbón de buena calidad. Y además el carbón era de buena calidad. Y era minas, ¿cómo se llama? Minas mecanizadas con trencitos eléctricos. Pero entonces ya esa mina de Cementos del Valle podría estar ya desde el principio del siglo XX o a finales del XIX. Siglo XX no, eso era más o menos de los años 50, ¿no? Años 50. Porque en el caso de Siloé, 60. en el caso de Siloé sí es desde el principio del siglo XX. Pero porque era minería artesanal, ¿no? Aquí no había minería artesanal, ya después sí se llenó, pero la minería era mecanizada y empresas, pues, o sea, con empleados, con administración, con seguros, con todos los de la ley. Porque también hay el Cerro de la Virgen de Guadalupe, antiguo Cerro de la Bandera, que también hace parte de la Buitrera. Hace parte en este momento de la... Es a 100 metros de la avenida Guadalupe, hacia arriba, es la zona urbana de Cali, y de ahí en adelante para acá, para la Buitrera. Sí. Nos preguntan entonces la Buitrera, son dos buitreras, una en Palmira y otra acá en Y Cali, una ¿no? en Jumbo, 3. Tres buitreras. En Jumbo hay también. ¿Y por qué el nombre de buitrera? Pues buitrera en el diccionario dice, buitrera es que para cazar al tigre, el tigre es un jaguar, ¿sí? Pues acá no hay tigre bengala, pero para cazar al tigre llegaban y ponían un burro muerto en un cierto punto, y los cazadores se emboscaban, se metían al bosque a esperar al tigre para cazarlo. Entonces, antes de llegar el tigre, ¿sí? O el jaguar, empezaban un poco de buitres, de gallinazos, ¿sí? Pero en España seguían buitres, ¿no? Entonces, porque un hombre castizo, un hombre español. Entonces se llenaba de buitres, pues, ¿sí? Porque no había, entonces a comerse el burro. Entonces, ¿qué pasaba? Llegaba el tigre y los buitres se abrían y entonces esta gente aprovechaba para cazar. Entonces, buitrera es el sitio donde se ceba al tigre. Se ceba para cazarlo. Le ponen comida, le ponen trampa al tigre. Yo no sé si aquí le han puesto trampas a algún tigre. Y Entonces tiene que tener cuidado, ¿no? debe ser, aquí para ahorita cuando me vaya hay que mirar, por ejemplo, tiene una mina para cazar buitres. ¿Hay buitres acá? Los buitres de aquí son los gallinazos. Las igualas, iguales. Esos son los buitres de aquí. Aquí no hay buitre como en Europa o en Asia. No, aquí son los gallinazos.
Pero entonces, o sea, le ponen el nombre desde España. Ah, sí, claro. Sí, sí, es un nombre, pues nosotros hablamos español. Alguien le dio por poner la buitrera porque aquí estaba lleno de gallinazos. Lleno, relleno. ¿Sí? Porque ellos comían en Cali y dormían acá. ¿Sí? Ellos se elevan después de comer en Cali, se elevan y llegan a dormir acá, porque acá es un sitio seguro. Entonces ellos hacen unos nidos como en los barrancos. Aquí, o sea que aquí no había suficiente carroña para alimentarse. Claro, ya hace muy poco. Pero buitres ya habían, porque comían en Cali y vivían a dormir aquí. La buitrera siempre ha sido un dormitorio, ciudad dormitorio, ¿no? Una zona dormitorio. Igual como La Jamundí. gente trabaja allá como Jamundí, la gente trabaja en Cali y sube a dormir aquí. Pero cada día se pobla más. Aquí, O sea que tenemos... con la pandemia la gente ya se quedó aquí. Aquí trabaja muchísima gente, hay gente que trabaja, hay empresas gigantes en la buitrera, empresas gigantes tecnológicas, por decir algo. ¿Como cuáles? Que ya trabajan, Biotech, por ejemplo, ¿sí? Biotech es una empresa bastante grande que hace, pero yo no sé qué tan grande será la empresa, pero los productos que hace son gigantescos, ¿sí? Y trabajan es aquí en Cali. Entonces usted llega y es como otro mundo, porque usted llega a un sitio y todos están hablando en inglés, y usted llega y ve un poco de gringo hablando en inglés y usted dice, pero ¿dónde estoy? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, la buitrera tiene todo ese tipo de cosas, ese tipo de universo, ¿sí? Porque es tan cerca de Cali, hay tanto espacio, hay una serie de condiciones para, ¿sí? Y hay otra serie de empresas tecnológicas, empresas de desarrollo de software, hay empresas aquí en la buitrera. José Orlando Quintero nos está viendo, Olga Hurtado. Seguimos pues en esta charla sobre este corregimiento de la buitrera. Dejamos de descansar al hombre, porque el hombre está todo enfermito, le parece que le están dando los pulmones. Y vamos a que descanse un poquito para que tome aire, mientras nosotros mostramos la hermosura de la naturaleza acá, en esta parte de la buitrera. Lo que se escucha ahí al fondo es el sonido del agua golpeando las rocas. En este espacio, muchos guatines también. Zorrillos hay por acá también. 6 zorrillos, pero a esta finca no ha llegado. ¿Y esta finca cómo se llama? ¿Cuál es el nombre de la finca? ¿No es el nombre de la gata? Ay, la finca trufa. La trufa. Estamos en la trufa. Finca la trufa. Seguimos Ay, la gatica trufa. mostrando la trufa. De pronto nos encontramos aquí unos guatines, porque esto está lleno de guatines acá en esta parte. En este en vivo que estamos haciendo, por si lo ve visible en el Facebook. En una tarde ya para la noche que posiblemente llueva. Lo que ustedes escuchan allá es el sonido del agua golpeando las rocas. Todavía estamos en la tarde de este 1 de abril. Como dicen, abril, lluvias mil. En este espacio hermosísimo, la naturaleza. Y nos hemos venido acá a tratar de buscar guatines, pero son muy escurridizos y como hay tanto monte, hay tanto bambú, pues se nos escapan, se nos esconden. Pues obviamente estamos interviniendo el espacio natural de ellos y haciéndole la entrevista a Arnoldo Bernal, periodista, comunicador social y también arquitecto que vive en esta hermosa zona del municipio de Cali, zona rural. Y vamos a continuar un poco, unos 5 minutos más, haciéndole más preguntas al campesino de oro, el campesino de la buitrera, que circula mucho por el Boulevard del Río. Allá se para en el puente, se sienta en el puente Ortiz. No sé qué busca por allá, pero allá se sienta. La calle La Salsa. La calle La Salsa, ¿no? Viendo la... Hablando de eso, Arnoldo, ¿qué te parece la demolición de los cinemas? Pues yo pasaba por ahí en el momento en que tumbaron la primera pared. Me pareció pues como que algo se me caía a mí también. No sé, no es que yo sea pues tan sentimental, pero ver que se cae un patrimonio donde hubo tanta alegría, y donde tanta película que uno, las colas que hacíamos, todo, ver que eso se cae, no sé, deberían haber como conservado un poquito algo de la memoria de eso. Es que ellos saben que están tumbando la memoria, sin embargo... Y lo triste es que lo hace la alcaldía. La alcaldía autoriza, pero la alcaldía podría... No, parece que la alcaldía es la que lo ha comprado, ¿no? No es la que lo va a construir. No sé. ¿O son particulares? Creo que son particulares. Sino que ese predio ya cobró tanto valor que ya la presión pues económica es muy grande. Hay que ponerlo a producir plata. Eso está lleno de gente ahí, lleno de turistas. No, y lo triste de eso es que si son teatros, obviamente Cali a las 10 de la noche se muere. No hay vida artística como por ejemplo en Bogotá. Inclusive hay un poquito más en Medellín. Y Cali es solamente... Cali es un pueblo. A las 8 de la noche las calles están solas.
Ajá. En el bulevar hay gente, ¿no? Pikachu nos está viendo allá en la estrella, estamos saludando pues a Pikachu. Y estamos con, aquí ven, miren los animalitos que van buscando su nido con esta naturaleza. Sí, entonces, ¿por qué no haber dejado el teatro? Es posible que la estructura estuviera afectada, es posible, pero la han podido reforzar. Pero ellos pueden tumbarlo, pero hacer algo que dé cuenta vestigialmente, que dé una idea de lo que hubo ahí, para que no se pierda ese patrimonio, para que las futuras generaciones digan, bueno, este era el cinema donde vino mi abuelo, mi bisabuelo. Aunque tampoco es tan antiguo, eso huele en 71, ¿no? Sí, pero eso ya es bastante. Y no era, 50 y pico de años. Y sobre todo, no tanto por lo viejo, sino por el valor simbólico que tiene. Además porque es un año donde Cali salta del pueblito del 1536 a la urbe latinoamericana por los estos Juegos Panamericanos. Y además los estallidos que hubo también sociales, el movimiento estudiantil aquí cobró una fuerza, que eran los ecos de mayo del 68 en Europa, ¿no? Aquí llegó con 3 años de diferencia, pero bueno, algo llegó. Pero es exactamente también lo que es el Parque de los Estudiantes, Santa Librada, al frente de Santa Librada, con el monumento que pone Pombo allí, que ni siquiera lo hizo él, pero pues que el hombre supuestamente fue el que es de la idea. Bueno, y los estudiantes ahí donde quedaron, viéndolo bien, eso es una cosa que viene en el año 56, de cuando la masacre de Rojas Pinilla, que mataron a los estudiantes, ¿sí? Ni siquiera del 56, más del 54, cuando matan los estudiantes en Bogotá. ¿Sí? Después de que la policía mata a Uriel Gutiérrez. Recuerden que el primer estudiante asesinado universitario... Me acuerdo yo que es la fecha. Recuerden que el primer estudiante universitario asesinado es Gonzalo Bravo en 1929. No, tan allá, 20. Estaban conmemorando con mucha gente, inclusive en ese momento estaba el caudillo liberal muy joven, Jorge Eliezer Gaitán, y en diciembre del año anterior, en el 28, se ha presentado pues la masacre de las bananeras. Entonces estaban los sindicatos, la Universidad Nacional, estaban protestando porque como premio al que masacró a los sindicalistas y sus familias en Ciénaga Magdalena por la United Fruit Company. ¿Pero usted refería a Vargas, al teniente Vargas? ¿O a Cabal, el que dio Vargas. Vargas. Cabal es el familiar de estos de Buga, de la Cabal. Que la Cabal dice que allí no mataron más de 1000 personas, sino 9. Sí. Y resulta que es simbólico para ella porque son 9 los puntos petitorios del sindicato. Entonces, a ese señor Vargas, en ese tiempo no sabemos si era general o coronel. No, era un capitán, tal vez, no era alto. El tipo, el premio que le dan es la comandancia de la policía en Bogotá. Y obviamente la gente sale a protestar. Y en esa protesta, Gonzalo Bravo ni siquiera estaba en la protesta. Era estudiante de medicina en la Universidad Nacional. Era un burgués de Ipiales. Paradójicamente era hijo del compadre, pero era sobrino del compadre del presidente de la República en ese momento, que era el general Abadía Méndez. Y entonces, para entrar los estudiantes de la Universidad Nacional tenían que ser parte de los dos partidos, uno de los dos partidos. Tenían que tener un carné de los liberales o los conservadores. Y por muy viejos que fueran los estudiantes, tenían que tener un acudiente, un tutor. El tutor de él era el tío que era Godo, el señor Bravo, que era diplomático de profesión. Paradójicamente, ese diplomático de profesión está en una misión internacional y le queda la custodia de Gonzalo Bravo al general Abadía Méndez. Y en ese gobierno de Abadía Méndez, compadre, el padrino, el Gonzalo Bravo va a pasar por el centro de la ciudad a su apartamento y lo asesinan, ¿cierto? Entonces los estudiantes comienzan a conmemorar el Día del Estudiante por la fecha de Gonzalo Bravo. Y se inventaron unas marchas cada año para ir al cementerio central de Bogotá, a la tumba de él, conmemorar la muerte de él. Y le dan permiso, ¿cierto?
En el 54, Rojas Pinilla está, que es querido inclusive por muchos estudiantes. Tenía sintonía el general dictador Rojas Pinilla. Entonces, Uriel Gutiérrez, que era uno de los estudiantes que organizaba la salida, ya para ese tiempo, el 54, ya no solamente era la caminata al cementerio, sino que hacían reinados, una semana deportiva, voleibol, fútbol, basquetbol, poesía, bueno, lo que hacen los estudiantes normalmente. Y Gonzalo Bravo se quedó organizando toda la logística para esos eventos. Cuando regresan ya los estudiantes, en el regreso ocurre una situación, y es que unos policías entran al campus universitario de la Universidad Nacional y Uriel Gutiérrez los enfrenta y un policía de esos saca su revólver y mata a Uriel Gutiérrez dentro del campus universitario. Al otro día los estudiantes, tanto de la Nacional como del externado, no sabemos cuánta universidad había más, pero que se sepa, el externado y la Nacional comenzaron a marchar hacia el centro de la ciudad en protesta por la muerte de Uriel Gutiérrez. En ese momento acaba de llegar los soldados del Batallón Colombia que estaban en Corea, el Batallón Colombia de Corea, y ellos con un piquete, con fusiles M1, se pararon en la 7ª con 13 y abrieron fuego contra los estudiantes. Matan 9 estudiantes más ese día, y eran cantidades, y ahí comienza la debacle de lo que sería la renuncia de Rojas Pinilla, que termina renunciando por la presión acá en Cali, precisamente, que se organizaba en el Parque de los Estudiantes en Santa Librada. Esa es más o menos como la historia, y de ahí nace entonces el monumento a los estudiantes caídos, el monumento en contra de la opresión, que se encuentra en Siloé desde 1958 empotrado. ¿En Siloé cuál es ese? Es un monumento muy bonito que tenemos allá en el barrio Tierra Blanca. Lo hizo el maestro. ¿Es el de Álape? Álape es el coautor. Alfredo Castañeda Flores, él ya murió. Logramos traerlo, no el IPC donde se hizo, y en Bellas Artes donde se hizo el monumento, eso era para un concurso. Lo patrocinó, 5 millones de pesos cobró el maestro Castañeda en el año 2008 para restaurarlo, y se lo pagó la Silúrica Occidente, la Fundación Sidó. 50 años después de que empotraron ese monumento, hecho por el maestro Castañeda, esculpido por el maestro Castañeda, 50 años después él mismo lo restaura. Y ahí lo tenemos todavía, ese monumento que la comunidad ha protegido. Bueno, hay gente que ha querido tumbarlo para hacer vivienda allí, bueno, pero... Creo que el monumento es del 58. Monumento es de antes del 58, pero se empotra en diciembre del 58, y ya la inauguración del monumento se da cuando Castro y el Che Guevara en Cienfuegos entran y se toman el poder en Cuba. O sea que allá hay una historia de los estudiantes. Ese monumento lo hacen los estudiantes de la Juventud Comunista, que estaban liderados por el maestro Carlos Ruiz, conocido como Arturo Álape. Ese monumento es el único monumento a cielo abierto realmente. Hay un obelisco en Barranquilla, en las universidades hay algunos monumentos ahí que tratan de contar la historia de los estudiantes, pero el único que tiene ese arte, que es muy fuerte también, cuando los gringos se meten acá, a la Iglesia Católica y toda una composición, es un monumento muy bonito que nunca lo pudimos declarar patrimonio nacional, patrimonio arquitectónico o patrimonio histórico. El maestro Álape en vida nos dio un documento, fuimos al Ministerio de Cultura, él mismo, nunca pusieron cuidado, y ahí está el monumento. Las comunidades necesitan... ¿El documento está? Sí, las comunidades no necesitan de que los gobiernos le den autorización para hacer memoria. Tienen que hacerla ella misma, las Claro, instituciones no las que marcan la memoria. eso está muy bien. Entonces, con esa historia te cuento que prácticamente lo del Parque de los Estudiantes, estábamos tocando el tema de los cinemas, pues obviamente Pombo comete el error de ubicar a Jovita allí, y hoy los mismos estudiantes de la misma Universidad del Valle se van allá a divertirse a ese espacio, y vamos por donde Jovita. Entonces, como monumento cambia la historia, la memoria de la noche a la mañana. Cuando ese monumento había podido ponerlo en el bulevar. Pero no sería el bulevar sería mucho mejor, pero no sería, ¿cómo se llama? Una estrategia de alguno de esos para acabar con los estudiantes. Siempre les gusta. Puede ser. No les gusta esa memoria de masacres y cosas.
¿Los estudiantes? No a los estudiantes, no, No, al poder. El poder fue el que... Pues son tan fuertes que los Visa tumban el estallido social al Sebastián de la Casa y vuelven otra vez y lo imponen ¿Cuál? a Sebastián de la Casa, Ah, sí. ¿cierto? Entonces no se pudo. Y ahí es donde tenemos pues Fue muy simbólico esa tumbada. Sí, simbólico, pero más simbólico era que, como en Bogotá, que Jiménez de Quesada lo tomaron y nunca más lo volvieron a levantar. O como López Obrador en México, que tumban a Hernán Cortés y todos esos invasores españoles y nunca más volvieron a levantarlos. Porque ya veníamos de un proceso con los gringos, ¿no? Que había comunidades negras que se estaban levantando para tumbar monumentos de esclavistas. Ah, Es, en Estados Unidos tumbaron varios. Ayer llegó una sardina, no, antier, el domingo me dio la lluvia, una peruana que está haciendo un doctorado en México, en una universidad de México, y ella está haciendo un recuento de los estallidos sociales en Perú, en Chile y en Colombia. Y entonces tuvo como referencia, pues, Siloé, en el estallido social en 2021, y ahí leemos algo de información. Pedro Betancur nos está viendo, Marino Muñoz, Eustorgio, Saúl Andrade, Frey Lamicases, Olga Hurtado, José Orlando Quintero, Edilma Benavides, ¿tiene usted, hermano, seguidores? Ve el indio Siloé que lo vi en Facebook en estos días. Carlos Indio Siloé. Ese se mantiene en Bogotá, creo. Es que ahí lo veo y me llamó la atención el apodo y todo. Indio Siloé. Es un indio, el propio indio. Entonces, bueno, retomando otra vez la historia para ya terminar, la buitrera. Ya no conocimos el nombre, más o menos la fundación, el motivo por cual, cómo vive en el agua, la naturaleza, que ustedes la pueden aquí palpar con estos videos. Lo importante en los últimos años es estas redes que las utilizamos precisamente para poder hacer estos directos. Hace 20 años cuando arrancamos con Tele20 era imposible hacer una cosa de estas y hoy estamos muy cerca porque en este momento en cualquier parte del mundo nos están viendo por si lo ve visible en el Facebook. Arnoldo, entonces, ¿qué es vivir en la buitrera? En dos palabritas. Pues, hombre, vivir aquí, pues, es decir, yo nunca me fui de aquí. Luz Ávila nos está viendo. Porque la vida en la buitrera, pues, es una maravilla. Yo no sé, yo siempre desde Cali, desde mi casa, en la terraza de mi casa, yo veía esta montaña y decía, allá habrá gente. No sé, a mí me parecía que uno podía vivir, y a mí el campo siempre me ha gustado, la selva. ¿Sí? Yo siempre iba para el Pacífico, yo conozco todo el Pacífico, me gustaba. Vivir en la buitrera es una maravilla, pues, es un clima agradable, un sitio muy bueno, pues, en todas partes hay problemas, ¿no? ¿Cómo era que decía? Se puede viajar sin problemas. Cuando el estallido social, pues cuando la pandemia que decían, una pregunta como un meme, ¿se puede viajar sin problemas? Pues como había tanta restricción para los viajes. Entonces le contestan, no amigo, no podemos viajar sin problemas, los problemas nos siguen a donde vamos. ¿Sí? Entonces era más o menos lo mismo aquí, ¿no? Uno puede decir, no, acá hay problemas como en toda parte, pero la distancia ya todo esto está pavimentado completamente, lo cual no es una noticia tan buena que digamos. Sí, pues acelera las cosas y pues hace todo más rápido, pero esto ya es muy urbano, pues, un sitio muy urbano, a pesar de que yo he tratado de no tumbar un solo árbol, no tumbo nada aquí, pues, cuando yo llegué esto era pelado, completamente pelado, completamente. Sí, los mineros habían acabado con los árboles, pues, los mineros necesitaban asegurar sus minas, los mineros artesanales, ¿no? Después de que se fue la empresa de Anchicayá, quedaron los mineros artesanales rescatando luchando contra los gases venenosos, por acá hubo 2 muertos con gases venenosos, luchando contra el grisú, la explosión del grisú, los derrumbes, ¿sí? Entonces los mineros artesanales también eran una gente que sufría mucho, pero realmente se han quedado a vivir aquí, aunque se han ido muchos, pero se ha quedado mucha gente a vivir aquí, y sobre todo que hay unas capas y unos estratos de cierto nivel que han llegado a vivir aquí. En la pandemia se vinieron fue todos, y el precio de la tierra cobró un valor que no lo tenía nunca, porque la gente se hacinó en un apartamento de 50 metros cuadrados con 5 o 6 personas durante meses. Entonces se dio cuenta que vivir en el campo, podían trabajar remotamente, como pasa ahora. Entonces se dieron cuenta que podían trabajar remotamente y que aquí era ideal. ¿Hay turismo? Aquí hay turismo, claro, aquí hay turismo. Sí, hay unos operadores de turismo pequeños, no muy grandes, han tratado de hacer el turismo comunitario. ¿Sí? No lo han consolidado muy bien, lo cual me parece un error, porque es decir, me parece que ha faltado, porque estamos a los pies del Parque Farallones, ¿sí? Estamos en la zona de mayor biodiversidad de aves y mariposas del mundo, ¿sí? Entonces, casi que, no sé, hay una cosa subexplotada, ¿sí? Donde no han logrado, como en el eje cafetero, ¿sí?
En el eje cafetero todos los guías hablan inglés, aquí pues ni uno. Entonces no se ha logrado consolidar unos grupos comunitarios. El interés de los gobiernos siempre ha sido, y no solo hablo de este gobierno que le da más impulso, los otros gobiernos han querido que el turismo sea comunitario. Y es un turismo de muy buenos resultados, distribuye la platica, la gente queda contenta, conserva el territorio. ¿Sí? Hay impactos y todo, pero pues nunca como en el eje cafetero, que es una exageración ya. Sin embargo, es una maravilla. Carmelo Borja Moreno nos está viendo, Escarlata Y, Torjoyo Moreno, Alejandro Giraldo. Bueno, esta fue una entrevista con nuestro amigo, poeta, escritor, pintor, arquitecto, comunicador social, el campesino de oro de la Buitrera, Arnoldo Bernal. ¿El otro apellido cuál es? Jaramillo. Jaramillo, este es de los Jaramillo. ¿Jaramillo Mora? Jaramillo Mora. Jaramillo inmoral, como le decíamos nosotros en Planel. Jaramillo, o como era que le decíamos a Jaramillo Mora la costumbre. Jaramillo inmoral, y el otro era, ¿cómo era? Decíamos algo pues de Jaramillo, era como Torcidillo Mora o algo así. Un poco de negocios inmobiliarios, pero como raros, raritos. Muchas gracias, Arnoldo, fue un placer haber disfrutado de este momento acá en La Buitrera, y obviamente estamos invitando para que la gente venga y haga turismo de aves, turismo de mariposas, y que cuiden la naturaleza, ¿no? Que no se gentrifique, sino que realmente las comunidades puedan ofrecer un turismo para mantener realmente el territorio en términos ambientales. Claro, con el turismo se logra eso, se logra que no haya tanto poblamiento. Con el turismo se logra porque la gente no necesita vender, pues ya tiene ingresos. El problema de los ingresos aquí es la presión inmobiliaria, la gente no tiene plata, entonces vende un pedacito aquí, vende otro pedacito allí, vende otro. Pues la gente paga lo que sea. Con el turismo se puede contrarrestar eso, en mucha medida. Porque le entra recursos. Claro. Y porque además, si se va dañando el territorio y se va sobrepoblando, pues se acaba el entorno natural que hace posible el turismo y la llegada del turismo. Bueno, muy bien el cierre de Arnoldo, me parece muy inteligente esa conclusión. Y con la puesta del sol ya y el sonido del agua del río Meléndez y también el sonido de las aves que ya están buscando las diurnas para descansar y las nocturnas para empezar una nueva jornada. El ruido del agua dice lo que pienso, dice Arnoldo. Chao, chao, muchas gracias por vernos. Esto es un video más, otra transmisión en vivo de Siloé Visible.